quiero compartir con ustedes esta mañana un tema que puede ser un poquito polémico. Y antes de que me juzguen, quiero que simplemente como que abramos la mente y el corazón para ver qué nos habla el Señor en su palabra. Éramos un país y todavía somos un país, pues aunque ya somos nominalmente no tanto practicantes, pero un país católico. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, había algo que se llamaban las sesiones de confesión. Y como una vez al semestre, 2 veces al año, venía un sacerdote, un sacerdote al colegio que era de aparte y venía y nos hacían pasar a cada uno un tiempo con él y nos decían, ese es el tiempo de confesión, vaya y confiese sus pecados. Y a mí me parecía, yo no crecí en una familia católica practicante, pero pues me parecía interesante la idea de hablar con alguien acerca de algunas situaciones de mi vida. Aunque siempre cuestioné, como muchos de ustedes, pues que ¿por qué tengo que contarle un pecado a alguien si esa persona no me puede perdonar? Y él no es Dios. Y aún no siendo cristiano, yo tenía esa concepción clara de eso. Y pues cuando estaba pensando en esto, recordé esa historia o esas memorias del colegio en donde tenía esas oportunidades y normalmente me acuerdo que este sacerdote terminaba, me decía, bueno, cuénteme lo que ha pasado, cuénteme de su vida, de alguna manera uno medio le contaba, y él terminaba haciendo una oración o rezando un Padre Nuestro, no me acuerdo, y se acababa la sesión, y eso se repetía 1 o 2 veces al año. Yo quisiera preguntarles a ustedes, hermanos, y muchos de aquí son, pues, casi todos pastores, yo creo que cada uno de ustedes, si yo le hago esta pregunta, me va a decir que muy pronto. ¿Cuándo fue la última vez que usted le confesó un pecado a Dios? Y yo creo que aquí todos van a decir, bueno, ayer o esta mañana en mi tiempo devocional tuve un momento de confesión, porque es algo que como cristianos evangélicos hemos aprendido. La confesión diaria al Señor es importante. La pregunta que quiero hacerles también es, ¿hace cuánto o cuándo fue la última vez que usted confesó un pecado a un amigo o a alguien cercano? Y yo creo que ahí si yo les hiciera esa pregunta, entonces ya de pronto ya no sería tan frecuente o tan cercana como la pregunta anterior. Ya uno dice, bueno, de pronto hace buen tiempo no hablo de esto o hace mucho tiempo no confieso un pecado con un amigo. Y yo quisiera hablar en esta mañana de algo que para mí ha sido importante entender, y es la importancia o la necesidad de caminar juntos en el ministerio. Y esto es algo que lo he aprendido pues a través de los años, aunque pues todavía estoy muy joven y estoy aprendiendo muchas cosas, pero lo he aprendido a través de los años de ministerio, que ya son casi 20, pero también lo he aprendido con Manuel y con Pedro y esa necesidad y de hecho este grupo de Coinonos comenzó con esa idea de caminar juntos, de hablar juntos. Y eso es algo que no se hacía o no se hace eh, comúnmente y frecuentemente entre los grupos de pastores. Y yo quiero hablar en esta mañana de esto, de la necesidad de caminar juntos. Y quiero que vayamos al libro de Santiago, en el último capítulo de Santiago, capítulo 5. Santiago está hablando de 1000 cosas en su carta. Ustedes saben que Santiago la llaman los proverbios del Nuevo Testamento porque tiene muchos dichos y muchas ideas proverbiales o digamos de la sapiencia judía en el libro. Y Santiago de alguna manera también explora y desarrolla mucho más profundamente el Sermón del Monte. Entonces es como si fuera una explicación o un desmenuce de lo que Jesús enseña en el Sermón del Monte. Y dentro de todo lo que dice, hay algo que me llamó la atención en el capítulo 5, versículo 16. Y como para simplemente darles un contexto de lo que está sucediendo, la iglesia de Jerusalén a la que Santiago le está escribiendo es una iglesia que estaba totalmente confundida, que estaba pasando momentos muy difíciles, en la cual se estaba exacerbando
movilización social en contra de los ricos, de los aristócratas, generada por muchos de los mismos líderes y pastores de la comunidad. De hecho, por eso Santiago escribe en una parte de la carta que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y esto no está hablando de que no escuchen la música, no, él está hablando de las formas en las que el mundo actúa y en las formas en las que el mundo ejercía venganza. Y lo más triste de la historia es que después de que Santiago escribe la carta, la iglesia y muchos de los líderes actúan en contra de los ricos en Jerusalén y los masacran en el templo en el año 70 más o menos. Entonces, de 69 a 70. Entonces, de alguna manera, Santiago está tratando de prevenir lo que está sucediendo o lo que iba a suceder en la iglesia de Jerusalén. Una iglesia que estaba confundida, una iglesia que estaba buscando cada uno su propio beneficio, su bienestar, tratando de hacer justicia por sus propias fuerzas. Y entonces, al final de la carta, pues uno siempre escucha qué diría uno al final de su vida y qué diría en el último capítulo de su libro. Pues Santiago en la última parte de su carta termina con esto, versículo 16 dice: confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Versículo 19. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Esto es lo que dice Santiago al final de la carta. Termina hablando de algunos temas y puntualiza algunos temas como la oración, la unidad. Habla de algo que a veces no hablamos mucho en la iglesia y es la confesión. Habla del perdón de los pecados, de la responsabilidad, de la importancia del caminar unos con otros. Y lo pone al final de la carta, como les mencionaba, porque la iglesia de Jerusalén seguramente estaba confundida, estaba tomando malas decisiones y necesitaba recordar que en primer lugar era una comunidad de hermanos y hermanas más que de proyectos personales. Y Santiago termina su carta hablando de la importancia de la comunidad, recordándole a la iglesia de Jerusalén que no se trataban de proyectos personales, que no se trataba de buscar el beneficio personal o buscar lo que cada uno necesitaba en ese momento, sino que eran una comunidad de hermanos y de hermanas, y por eso se confesaban los pecados unos a otros, y por eso se perdonaban unos a otros, y por eso oraban unos por otros. Eso es lo que está hablando Santiago acá. Santiago le está hablando a una iglesia que de alguna manera refleja mucho la iglesia de nosotros y nos refleja a nosotros como líderes y pastores de las comunidades. Y es el sentido de individualismo que hay en cada uno de nosotros. Porque vivimos un cristianismo muy individual. Y yo me acuerdo que aún nosotros hemos usado eso. El Señor, oremos para que acepte al Señor como su Señor y Salvador personal. Pero es importante entender que la vida cristiana no es una vida personal, es una vida también comunitaria. Y Santiago de alguna manera está atacando ese individualismo en la iglesia. Hay un autor que escribió un libro que se llama El factor amistad, y él dice que los psicólogos y terapeutas más importantes del mundo y de Estados Unidos estiman que solo el 10% de los hombres, está hablando específicamente de los hombres, tienen amigos de verdad. O sea, solo el 10%. O sea que de aquí, en este momento, hay 30 personas, solo 3 de nosotros, de los que estamos acá reunidos, puede decir que tiene amigos de verdad. El resto dice, sí, pues tenemos amigos, colegas de trabajo, compañeros, pero amigos de verdad, no. Y Santiago está hablando de esto, de la necesidad de caminar juntos, de la necesidad de entender que el ministerio se hace con amigos. Una frase
que se la ha escuchado a Pedro desde hace muchos años. El ministerio se hace con amigos. Jesús hizo su ministerio, su iglesia con sus amigos, sus discípulos. Pablo caminó e hizo misiones con sus amigos. El ministerio no es, y eso es algo, es parte de lo que a nosotros nos ha tocado. El ministerio, al pastor le hace daño cuando vive el ministerio como un llanero solitario. Yo puedo, yo soy capaz, y vemos las caídas de muchos pastores, amigos nuestros, porque decidieron caminar solos y no juntos. Y quiero darles dos razones que nos muestra el texto de por qué es importante caminar juntos, por qué es importante tener en cuenta la necesidad de caminar juntos. La primera razón es que fuimos creados para ser relacionales y para ser comunidad. Y esto tiene que ver con viene con un trasfondo teológico muy importante para nosotros. Ser cristiano es estar en relación con Dios, con un Dios trino, a través de Cristo, con su cuerpo, que es la iglesia. Dios en sí mismo es una relación perfecta. Y esto es algo que teológicamente a nosotros nos tiene que afectar. ¿Por qué? Porque fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y Dios mismo en sí mismo es una relación perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros somos seres relacionales. Nosotros no fuimos creados para estar solos. Nosotros no fuimos creados para vivir la vida solos, y mucho menos el ministerio solos. Fuimos creados para relacionarnos. Así que la amistad para nosotros no es algo opcional. La amistad no es opcional para los seguidores de Jesús. Fuimos creados así, fuimos creados para relacionarnos. Y el mismo Señor Jesús, cuando se encarnó en uno de nosotros, decidió vivir como uno de nosotros, nos mostró este camino y decidió hacer ministerio y vivir la vida con amigos. Él pudo, tranquilamente, él pudo haber venido, haberse, como muchos han pensado, que se fue por allá para el Tíbet un tiempo y se quedó por allá solo. Les pudo haber estado 33 años escondido, bajar, simplemente decir, yo soy el Salvador, ir a morir en la cruz y al tercer día resucitar y listo. Pero él decidió vivir y decidió mostrarnos el camino de la comunidad, el camino de estar juntos. Por eso hay un autor que se llama C.S. Lewis y dice que la amistad es el instrumento mediante el cual Dios revela a cada uno de nosotros las bellezas de todos los demás. La amistad es el lugar en donde Dios nos muestra la belleza de su misma presencia, de su misma imagen reflejada en su creación. Y yo no sé si ustedes han escuchado un proverbio africano que dice que si quieres ir rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y esto es algo que a mí me ha llamado mucho la atención hace algún tiempo, porque yo soy una persona de que quiero llegar a lugares rápido y quiero hacer cosas, pero he entendido la necesidad y por mi propia experiencia, la necesidad de que no se trata, la vida cristiana no se trata de un sprint, no se trata de una carrera de 100 metros rápida, se trata de una maratón y es una maratón que toma tiempo y es lenta. Y si quiero llegar al lugar donde el Señor quiere llevarme, seguramente necesito caminar con otros. Entonces, la primera razón que nos da Santiago es porque es la esencia de ser humanos, es la esencia de ser creados por Dios. Fuimos creados para relacionarnos y para ser comunidad. Eso es algo importante. Pero la segunda razón que nos muestra Santiago es que cuando caminamos juntos, le quitamos el poder al pecado. Y aquí quisiera centrarme un momentico con ustedes. La razón que Santiago nos da es que al caminar juntos le quitamos poder al pecado. Porque el pecado es como como moho en un armario. Yo no sé si ustedes han tenido humedades en sus casas, pero donde yo vivo es muy común tener humedad porque pues, es un lugar donde llueve mucho y es húmedo. Y,
y la humedad, el moho, se esconde. Y normalmente es en los closets donde se empieza a reproducir. Y la particularidad de la humedad es que entre más escondido esté, más crece. Y así es el pecado. Entre más escondido lo tengamos, más va creciendo. Por eso es que Santiago nos exhorta y nos llama a confesar nuestros pecados unos con otros. Porque cuando nosotros podemos hablar de nuestro pecado con un hermano, con Dios, confesarlo con Dios, pero también hablarlo con un hermano, no para la confesión de pecados como sucedía, digamos, en la iglesia católica cuando yo estaba en el colegio, sino para la ayuda en el proceso de santificación. El pecado empieza a perder fuerza en nosotros. Cuando más escondemos el pecado, como el moho, más crece. Y la única forma de quitar la humedad o el moho en un closet es exponiéndolo a la luz. Es que entre el sol, es que de alguna manera empiece a entrar aire, porque si ese lugar sigue cerrado y escondido y oscuro, ese moho va a seguir creciendo y va a seguir creciendo. Hay un autor que se llama Bonhoeffer, que de hecho él escribió un librito que si no lo han leído es cortico, se llama Vida en Comunidad. Y él fue un pastor alemán en la época de los nazis. De hecho, fue sacrificado por los nazis. Y en ese libro de Vida en Comunidad dice, en la confesión se produce un gran avance hacia la comunidad. El pecado quiere estar solo con la gente. Miren esto, lo del moho. El pecado quiere estar solo con la gente. Los aleja de la comunidad. Cuanto más solitaria se vuelve la gente, más destructivo es el poder del pecado sobre ellos. Cuanto más profundamente se enredan en él, más impía, es su soledad. El pecado quiere permanecer desconocido, evita la luz. En la oscuridad de lo que no se dice, sin veneno todo el mundo, en la oscuridad de lo que no se dice, el veneno empieza a crecer en la vida de una persona. Esto puede suceder en medio de una comunidad piadosa, pero en la confesión, la luz del Evangelio irrumpe en las tinieblas y el aislamiento cerrado del corazón. El pecado debe salir a la luz. Lo que no se dice abiertamente y se confiesa, se puede empezar a recibir luz. Todo lo que es secreto y oculto sale a la luz. Y es una lucha dura, dice, es una lucha muy difícil hasta que el pecado cruza los labios de uno en la confesión. Ahora esta mañana estaba escuchando noticias y estaba hablando un periodista de Maradona y un periodista argentino estaba diciendo que una de las particularidades que tuvo Maradona, y con esto no quiero pues emitir juicios contra nadie, pero él decía, porque yo creo que fue el más grande, uno de los más grandes, pero él decía que una de las particularidades de Maradona era que todas las personas que lo acompañaron en toda su vida, desde muy joven hasta que murió, fueron personas a las cuales nunca le pudieron decir no. Entonces él decía que en el transcurso de la vida de él, los amigos de él cercanos por etapas, por épocas, siempre fueron los amigos que de alguna manera le acolitaron todas sus vicios o sus placeres. Entonces él mencionó varios y dijo, y cualquier persona que se acercaba a la vida de él y le decía, no, esto no lo haga, cuidado, él los aislaba, los alejaba. Y solo estaban cerca de él aquellos que le aceptaban todo lo que él quería. Entonces él hablaba ahí pues de drogas, de mujeres, de placeres, de todo lo que él quería. Esos eran los amigos que él tenía. Porque aquellos que le decían, cuidado con lo que está haciendo, ojo, o no nos parece, él los alejaba. Y eso lo decía pues un periodista argentino. Me puse a pensar en esto. ¿Cómo, cómo, cómo termina uno cuando simplemente tiene alrededor de uno personas que no pueden decirle a uno la verdad, que no puede, con las cuales uno aún no puede ser honesto y decir, mire, estoy luchando con esto? Y creo, hermanos, que, que el cristianismo en Latinoamérica ha perdido algo que es importante, simplemente porque lo hemos dicho, no, eso es de los católicos, eso lo hace la Iglesia Católica, nosotros no lo vamos a hacer. Yo creo que hemos perdido la capacidad de la confesión. Y Santiago nos invita a esto, nos invita
a confesar nuestros pecados, a hablar con otros de nuestras luchas, de nuestras dificultades. Nosotros no confesamos nuestro pecado para el perdón de pecados por parte de un ser humano, sino para quitarle el poder del pecado o quitar el poder que el pecado ejerce sobre nosotros. No confesamos entonces nuestro pecado para la salvación ni para el perdón, sino para que el pecado pierda su poder y nosotros podamos pedir ayuda y podamos decir, miren, estoy luchando con eso, necesito que oremos, necesito que me ayude. Y esto me hizo recordar la historia de un amigo muy conocido, tiene un gran ministerio, eh, que nos contó una historia hace algunos años y nos dijo que en una época de su vida estuvo luchando con la pornografía y fue muy difícil. Y es un hombre de Dios, un hombre que de verdad yo admiro mucho. Y él nos contó que estaba luchando con pornografía por un tiempo y un día decidió llamar a su esposa y a dos amigos y los llamó y les dijo, miren, yo quiero hablar con ustedes. Yo estoy luchando con esto, yo necesito que me ayuden porque yo siento que ya yo no soy capaz. Y él nos contaba que fue un momento muy difícil, sobre todo con su esposa, confesarle eso, pero que la gracia, el amor y la misericordia que tuvo ella, pero también sus amigos de decirle tranquilo, lo vamos a ayudar. Y empezaron un proceso a orar por él, a acompañarlo, a tomar decisiones. Él, por ejemplo, me confesó y me dijo, hermano, nosotros en la casa no tenemos televisor porque yo sé que eso me hace daño. Entonces, empezaron a tomar decisiones como el Señor dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtala. Si tu ojo derecho te hace caer, quítatelo, sácatelo. Eso no quiere decir que nos mutilemos, está hablando de que debemos ser radicales frente al pecado. Y este amigo me contó esa historia y me decía, y yo ya llevo varios años caminando con el Señor y con la ayuda de mis amigos, de esos dos amigos que busqué, con la ayuda de mi esposa en esta situación y creo que el Señor me ha sacado adelante de esto. ¿Qué tal? Me dice, ¿qué tal que yo no hubiera hablado? ¿Qué tal que yo no hubiera dicho nada? Yo hubiera tratado de esconder más eso y seguramente mi ministerio, mi familia se hubieran ido al traste. Pero yo Dios me dio la fuerza de poder hablar y de buscar eso. Y ahí es donde el pecado empieza a perder poder sobre nosotros y empieza a ser expuesto a la verdad. Y la palabra es muy clara porque nos dice que nosotros conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Jesús, hermanos, entonces es nuestro ejemplo en esto. Jesús se expuso a sus amigos. Jesús fue vulnerable y esta es una de las palabras que a mí más me encantan en el ministerio, la vulnerabilidad. Esto no se trata de llaneros solitarios, esto no se trata de que seamos fuertes, sino de que podamos decir, hermanos, estoy así, de ser vulnerables. Jesús fue vulnerable. Jesús se expuso su humanidad ante sus amigos, sobre todo ante los tres amigos, cuando estaba en el monte de Getsemaní, antes de ir a la cruz. Él expuso ahí su humanidad, su vulnerabilidad y les dijo, estoy en angustia, necesito que me ayuden, oren por mí. El Hijo de Dios se hizo vulnerable por nosotros. Jesús vivió para que nosotros pudiéramos vivir como Él. Jesús caminó con 12 amigos para que nosotros entendiéramos la necesidad de caminar en comunidad. Jesús tuvo 3 amigos muy cercanos con los cuales vivió experiencias íntimas con ellos de amistad, para que nosotros entendiéramos la necesidad de caminar juntos, de que el ministerio se hace con amigos, de que debemos caminar y andar unos con otros, de que esto no se trata de llegar primero, sino que se trata de llegar lejos, de avanzar, y para eso se necesita la comunidad. Entonces Santiago le recuerda a la iglesia en la última parte de su carta que era necesario volver a retomar la vida en comunidad, que debíamos volver a entender que la vida cristiana no se trata de caminar solos, no se trata de ir rápido,
sino que se trata de caminar juntos y se trata de buscar ayuda unos con otros, de soportarnos unos a otros, de confesar nuestros pecados unos con otros. Y yo quisiera, hermanos, simplemente terminar con esto. En este punto de ser vulnerables, y yo creo que aquí tenemos que aprender mucho nosotros como pastores y líderes de la iglesia, porque tenemos que tener grupos de amigos, y creo que aquí lo que se ha generado en Koinonos es eso, grupos de amistad, de amigos, donde podamos ser vulnerables, donde podamos orar unos por otros. Yo sé que Manuel y yo he estado en unos de esos grupos que se llaman GAP, donde se hablan de cosas de cada uno, donde el pastor, ahí, por eso Manuel insiste mucho, que aquí no nos digamos pastores, aquí somos amigos, aquí somos Andrés, aquí somos Omar, aquí somos Deudato, porque necesitamos espacios donde nosotros podamos ser realmente lo que somos, donde podamos abrir nuestro corazón y ser vulnerables y decir, hermanos, estoy luchando con esto, necesito que me ayuden, porque le ha hecho mucho daño a la iglesia. Esa figura de que el pastor está en un pedestal, el pastor no sufre de nada, el pastor no tiene problemas, el pastor está siempre súper bien. Y las caídas desde esos pedestales han sido muy, muy tremendas. Tenemos que aprender a desarrollar esta capacidad de caminar juntos. Tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de ser vulnerables. Tenemos que aprender a desarrollar la capacidad de confesar nuestros pecados, de hablar con alguien de nuestras luchas. Porque cuando estamos hablando de pecados, no estamos hablando solamente de un pecado sexual, o no, estamos hablando de pecados del carácter, por ejemplo. Hermanos, estoy luchando con que me estoy exasperando en mi casa con mis hijos, y yo sé que muchos de ustedes, bueno, no sé cuántos de ustedes tienen hijos pequeños, pero estar 8 meses en la casa, en el caso mío, con 2 niños, todo el día corriendo y gritando, a veces uno quiere enloquecerse, y de pronto actúa mal, y de pronto se exaspera. Esas cosas son las que uno puede llevarlas al Señor, confesarlas al Señor, pero también en las que uno puede hablar con alguien y decir, mire, ¿qué hago? Estoy luchando con esto. Y eso es lo que Santiago nos está recordando acá. Por eso termina los versículos finales de la carta y dice, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Aquí Santiago nos está hablando algo, y es de la rendición de cuentas, de la necesidad de rendir cuentas unos a otros, de estar cuidándonos unos a otros, de ser contables a otros, de que hayan personas, no como los amigos de Maradona que simplemente estaban ahí para decirle sí, haga todo lo que quiera, sino que hayan personas alrededor de nosotros que nos puedan decir, cuidado, ojo con lo que está haciendo, deténgase, piense, oremos. Eso es necesario en el ministerio, la necesidad de caminar juntos. Y yo quiero dejarles un desafío a ustedes, hermanos, esta mañana. Y es como un reto que quiero hacerles para esta semana o este fin de semana. Y es que busque la manera esta semana de tener un tiempo, una cita con un amigo, con un mentor, con alguien que usted considera, si no lo tiene, busque a alguien que le genere confianza, un hombre o una mujer de Dios, con el cual usted pueda tener esta semana una conversación profunda sobre alguna lucha que usted tenga, sobre algún pecado, algún hábito que está desarrollando, que sabe que no está bien. Y que esta semana usted pueda buscar a esa persona y decirle, ve, ¿por qué no nos tomamos un cafecito? Que quiero hablar contigo de algo. Y pues de pronto no va a poder hacerlo físico, pero por Zoom o por alguna forma, por WhatsApp, y hable con esa persona y dígale, ¿sabes qué? Es que quiero hablar contigo de este tema. Quiero que me ayudes. Quiero que oremos juntos. Quiero que me acompañes en esta situación. Y ese reto se los quiero dejar a ustedes, hermanos. Que esta semana podamos llevar a la práctica esto, la necesidad de caminar juntos, la necesidad de entender que fuimos creados para relacionarnos, para hacer comunidad, pero también la necesidad de que al confesar, al hablar de nuestras situaciones con alguien, ese pecado o ese hábito pierda poder en nuestra propia vida y que podamos de alguna manera ser
líderes más como Jesús, que podamos ser vulnerables, que podamos ser honestos, que podamos ser auténticos. Yo creo que la iglesia de hoy no está buscando superlíderes, y yo lo veo por la generación en la que yo me muevo y en la que he estado trabajando muchos años. Esta generación no está buscando el superlíder, está buscando hombres y mujeres reales, auténticos, que en medio de sus luchas, en medio de sus dificultades, miran al Señor y pueden ser ejemplo para muchos. Quisiera que termináramos orando, hermanos, y simplemente dejándoles ese reto para esta semana, que busquen a alguien. Si no está en algún grupo de los que les mencioné de GAP o un grupo íntimo de amigos, pues lo animo a que busque uno, dos, tres amigos y que puedan empezar a generar esa comunidad donde puedan ser abiertos y puedan decir, mire, necesito que oremos por esto, necesito que me acompañen en esto. Y que también en otros momentos usted pueda acompañar a otros. Así que terminemos orando, hermanos, y poniendo delante del Señor este tiempo. Señor, quiero darte gracias por tu misericordia, por tu bondad, por darme el privilegio de compartir tu palabra en esta mañana con estos hermanos tan hermosos en todo el país. Gracias por cada uno de ellos, Señor, por sus vidas, por sus ministerios, porque es por tu gracia y por tu misericordia, Señor, que cada uno de nosotros te sirve, que cada uno de nosotros eh, tiene sus dones y sus talentos, Señor, al servicio del reino tuyo, Señor. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a entender esta palabra, de que fuimos creados para relacionarnos, para caminar juntos, para vivir en comunidad. Ayúdanos, Señor, a entender que en la comunidad, en la confesión, el poder del pecado se disminuye y desaparece. Señor, que el pecado es como ese moho en un closet, Señor, que entre más lo escondemos, entre más tratamos de taparlo, más crece y más avanza. Yo te pido que nos ayudes, Señor, a hablar, a confesar nuestros pecados a ti, a hablar con hermanos maduros en la fe que nos acompañen en medio de nuestras luchas. Que de aquí se generen esos espacios, esos grupos donde podamos hablar más, donde podamos compartir nuestras necesidades con otros, donde, Señor, podamos de verdad generar amistades, relaciones significativas, Señor. No solamente relaciones ministeriales o a nivel profesional, sino relaciones de vida, relaciones profundas, Señor. Padre, yo te pido que nos proveas a cada uno de nosotros esas personas, que nosotros también seamos esas personas para otros, esos que acompañan, que oran, que están juntos, Señor. Señor, y gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas, Señor, que fuimos creados a tu imagen y semejanza. Y gracias, Señor, por tu obra, por tu muerte, por tu resurrección, pero por tu vida, Jesús. Gracias, porque tú te hiciste como nosotros para que nosotros pudiéramos ser como tú eres, Señor. Tú viviste como nosotros para mostrarnos el camino de la vida, para mostrarnos la necesidad de las relaciones, para mostrarnos qué significaba vivir una vida cristiana completa, Señor. Y por eso también te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén.